La comunicación pública de la ciencia pone en contacto a los científicos con la sociedad. Son experiencias únicas como las que se vivieron en Misiones hace poco porque 3 científicos del país visitaron la provincia. Uno de ellos, Andrés Riesnik, nos contó que gracias a su abuelo geólogo después se convirtió en doctor en física. Hoy en todas las provincias presenta un espectáculo que combina la matemática y la magia. Hace tiempo que vengo haciendo un espectáculo que hice durante muchos años en Tecnópolis y después seguí en Paseo de la Plaza, de forma privada, que mezcla un poco mis 2 grandes pasiones, que son el ilusionismo, la magia. Desde muy chiquito me gustaba hacer juegos de magia, hice cursos con los mejores magos argentinos desde muy chiquito, y la ciencia, que es mi otra gran pasión, por eso me dediqué a la física. Y mezclando un poco estas 2 cosas, logré hacer un espectáculo que creo que las mezcla e incentiva a los chicos, a las chicas, a todas las personas en realidad, a ver a la matemática con otros ojos, con ojos que a veces, muchas veces para las personas la matemática es algo más bien aburrido, y trato de cambiar eso y mostrar que tiene un costado lúdico y muy divertido. Ves un poco la necesidad de crear cierta cultura científica que vaya más allá de lo que vemos en la escuela como matemática y física, que de todas formas fue cambiando en los últimos años y por suerte hoy en día la pedagogía avanzó bastante y sabemos que hay que enseñar de otras formas. Y dicho esto, a su vez, es verdad que también que cuesta. Es difícil, hay que hacer esfuerzo, no hay forma de aprender sin la cola en la silla durante muchas horas. Y eso también, volviendo a lo cultural. Y bueno, eso es lo cultural, tenemos que, ojalá, desarrollar una cultura en la cual eso se valorice más, esa capacidad de sentarse muchas horas a estudiar algo como física o matemática. La historia de la magia y de la ciencia van muy en paralelo, y de hecho fue Harry Houdini, justamente el mago más famoso de la historia, quien fue el principal responsable de que hoy en día hayamos dejado de creer en la comunicación con los muertos, digámoslo así, digamos, vos podés hablar a los muertos, lo que no puede ser que te contesten, básicamente. Entonces, y eso lo demostró Harry Houdini, porque en la época del principio del siglo XX todavía hay muchísimo medium dando vueltas por el mundo y gente que se aprovechaba. Vos se te muere un ser querido y te dicen que puedes hablar con él, y bueno, sí, te pago lo que sea. Entonces mucha gente que usaba trucos de magia para decir que hablaba con los muertos, muchas veces sensibilizando a personas que habían sufrido la muerte de un ser querido. Houdini se dedicó a tratar de hablar con él como abiertamente, realmente con esperanza de hablar con su mamá muerta. Se dedicó a recorrer cada uno de estos mediums y como era mago y sabía los trucos, fue descubriendo los trucos uno atrás de otro. Entonces Houdini tiene un papel muy importante y los magos en general tienen un papel muy importante en el establecimiento de un pensamiento científico y crítico sobre cuestiones paranormales, por ejemplo, en establecer correctamente qué hay de ciencia y qué no hay de ciencia en ese tipo de creencias. Para que te des una idea, Harry Houdini inició toda una tradición dentro del mundo de la magia, porque la magia es al ilusionismo moderno lo que la astrología es a la astronomía o lo que la alquimia es a la química. Es decir, la magia hereda un conocimiento milenario y después como que ilumina todas las limitaciones de ese conocimiento, ¿no? Como hizo la astronomía con la astrología o la química con la alquimia. Y en ese sentido los magos se han convertido en los peores enemigos de los charlatanes, porque justamente conociendo esa ciencia milenaria del engaño, pueden entender cuando los charlatanes están utilizándola para estafarte. Porque la magia, la verdad que es el arte del engaño, hay una tradición milenaria de la magia. La magia es una forma del teatro, es la primera forma del teatro. Hay registros de shows de magia en Egipto antiguo y el teatro nació en Grecia, mucho después. O sea que no solo la magia es la forma del teatro, sino que es la primera forma del teatro. Entonces son conocimientos milenarios que se utilizaban para engañar, para estafar, pero que los magos hoy en día utilizan en lo que llamamos magia blanca para el asombro, para la diversión, el entretenimiento. Pero hay como toda una tradición de los magos que son los principales debunkers, se dice en inglés, deschavadores, si diría así, empezando por Harry Houdini y después pasando, por ejemplo, por quien fue, y hasta hace muy poco tiempo, porque murió muy grande, el principal y más famoso debunker del mundo, que fue James Randi, que fue el que deschavó a Uri Geller, que fue el primero que empezó a doblar cucharas por la televisión, que después lo agarró Tusama acá y lo trajo a la Argentina, eso, pero que él doblaba cucharas, arreglaba relojes, todo lo que hacía Tusama acá. Bueno, Tusama igual caminaba más por hacía muy buen equilibrio y sin decir del todo, o sea, nunca se caía la chantada total, nunca decía, no, yo tengo poderes de verdad, como que él jugaba un poco con eso, era un gran performer además.
Uri Geller era más chanta. Uri Geller decía, no, yo tengo poderes y no sé qué, y yo pienso que ese tipo de creencias le hacen muy mal al desarrollo de la cultura científica de un país, por ejemplo. Cuanto más gente crea en, que no se ofendan los que creen en esto, pero yo diría, pero entre nosotros, digamos, tonterías, creo que más fácilmente vamos a lograr que se valorice otros aspectos de la vida y del conocimiento que tienen que ver con la rigurosidad y con entender el universo tal y cual es, que tiene un montón de cosas interesantes y lindas para ver, para comprender, para compartir, ¿no? Para mostrar. Hay algo muy cultural y que tiene que ver con la necesidad, creo yo, en Argentina y en muchos países de valorizar más yo diría ciencia, pero ciencia, cuando digo ciencia la gente piensa matemática, física, ciencias duras. Y yo cuando hablo de ciencia, hablo de la ciencia en su sentido más amplio. La uso casi como sinónimo de pensamiento crítico, o como establecer verdades sobre el mundo y sobre nosotros basados en evidencias y razonamientos. Vos fíjate que los países que se han desarrollado mucho en los últimos años, con signos políticos muy diferentes, de China pasando por Alemania o Corea del Sur o Israel, países comunistas, capitalistas, todos esos países se desarrollaron mucho y lo que tienen en común, más allá de ser muy diferentes en su forma de gobierno, es que son países donde se valoriza mucho a la ciencia y a los científicos y a las científicas.